Vamos a ver cuáles son las reglas de derivación de las que os he estado hablando hoy en clase. Son 15 en total, entonces vamos a dividirlo en dos vídeos probablemente. En este primer vídeo os voy a explicar las 7 primeras y lo que haremos es estar varios días practicando estas. Esto os tiene que salir solo al final, ¿vale? Igual que ahora cuando veis 2x más 5x, vuestra cabeza rápidamente dice 7x en modo automático. Pues en primero de la ESO eso no lo veíais tan automático. Pues pasa lo mismo con las derivadas. Ahora mismo diréis, madre mía, ¿qué es esto? Pero en cuanto practiquemos iréis cogiendo destreza. Entonces, empiezo explicando. La derivada de un número cualquiera, cuando pongo k, acordaos que k es un número cualquiera. La derivada de un número k cualquiera siempre es 0, ¿de acuerdo? Ejemplo, aquí os voy poniendo ejemplos. Ir copiando, aquí es lo que es la parte teórica, en este lado de aquí, y aquí os voy poniendo ejemplos. Luego además hago más ejemplos. Entonces, imaginad que la función es y igual a 3. Pues la derivada es y', acordaos que significa la derivada, es y' igual a 0. Imaginad que en vez de aparecer un número os aparece la x, ¿vale? Pues la derivada de la x siempre es 1. Entonces, si tenemos y igual a x, su derivada es 1. Estas dos tenemos que saberlas muy claras. La de un número es 0 y la de la x es 1. Ahora, ¿qué pasa si aparece la x pero elevada a un exponente? Pues bien, ¿en qué consiste? Esta n de aquí baja aquí adelante multiplicando a la x y a la n le resto 1. Ejemplo, tengo 5x al cuadrado, ¿vale? ¿Qué hago con el 2? El 2 baja aquí adelante multiplicando 5 por 2 y al 2 le bajo 1. 2 menos 1 que queda 1. Y ahora hago las operaciones 5 por 2 da 10 y esto queda aquí se lo da 1 que es x. Fijaos que rápidamente lo que he hecho al final ha sido multiplicar este número por este y a ese restarle 1, 10x. 5 por 2, 10 y x elevado a 1, x. Por eso ahora lo hago desarrollado, pero a la larga directamente vosotros veréis esto y me diréis derivada 10x. Derivada de esto lo veréis y directamente me diréis 14x elevado a 6. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido bajar este 7, multiplicarlo por 2 y he dejado la x, pero en vez de con un 7 le he restado 1 elevado a 6. Resultado 14x elevado a 6. ¿Vale? Ya hemos visto, bueno, esta que es parecida a esta, estas dos se unen, ¿vale? Cuando tengamos un número elevado a un exponente, el exponente baja multiplicando, pero si delante ya tenía un número, que es como estos casos que os he puesto aquí, os he puesto directamente el difícil, multiplica ese número a lo que baja, ¿vale? Caso 5, que tenga la suma o la resta de funciones. Cuidado, chicos, voy a estar hablando todo el rato de f y de g. Cuando digo f y g no me refiero a números, me refiero con x, ¿de acuerdo? Las funciones f y g tienen, acordaos que son funciones que dependen de la x. Puede ser una función constante que valga 3, pero lo normal es que dependa de la x, ¿vale? Entonces, aquí lo que está pasando es que cuando sumo o resto tengo la suerte de que la derivada es la derivada del primero, más o menos, lo que sea, la derivada del segundo. Entonces, tengo esta función igual a 2x elevado a 3 más 5x. Me doy cuenta por bloques que esto es una suma, ¿verdad? De dos minifunciones. Pues esto es la derivada de lo primero más la derivada de lo segundo. Entonces vamos a derivar poco a poco. Derivo esto. Bajo el 3, lo multiplico por el 2, 3 por 2 queda 6 y x elevado a 3 menos 1 quedaría elevado a 2, ¿verdad? 6x al cuadrado. Y luego la derivada de 5x. Cuidado que con estas podéis liar. Cuando tenéis 5x, la x no hemos dicho que su derivada era 1 y el 5 se queda, con lo cual la derivada sería 5 por... Aquí tiene un 1, ¿verdad? El 1 baja, queda un 1. Y aquí queda x elevado a 0, pero cualquier cosa elevada a 0 es 1, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que desaparece. Cuando veáis 5x, 3x, 2x, 9x, menos 10x, las derivadas de todas estas cosas es simplemente el número que llevan delante. Se queda la constante. Menos 10, 9, 2, 3, 5, ¿vale? Por eso aquí me ha quedado la derivada 5, ¿vale? Y eso lo haréis muy automático. No tendréis que estar haciendo como yo el pasito a paso para que lo veáis de dónde viene. Entonces, más ejemplos. Imaginar que nos dan esta función que, como veis aquí, es polinómica, ¿vale? Tengo aquí la suma de distintos monomios. Pues venga, vamos a hacer la derivada. La derivada sería 3 por 2, que son 6. X elevado a 1, que no lo pongo. Menos la derivada de 5x, cuando solamente está la x, hemos dicho que queda nada más que el número, ¿verdad? Y la derivada del 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto hemos dicho que es la derivada de una constante, de un número? Siempre 0. Pues no se pone. ¿Lo veis? Lo que va pasando con las cosas, con las x, es que van bajando de grado hasta que llegan al punto de desaparecer. Entonces la derivada es esta. Así de sencillo. Vamos a hacer este de aquí.
X elevado a 7, venga, pues sería 7x elevado a 6, le bajo 1 al grado, menos este 6 baja aquí abajo y multiplica el 2, ¿verdad? 2 por 6, ¿qué queda? 12. X elevado le bajo 1 al grado, 5, más, ahora este 5 baja aquí multiplicando al 3 y quedaría 3 por 5, 15. Y la X queda elevada, le bajo 1, 4. Menos, cuidado aquí cuando aparecen las fracciones, que es donde os liáis. Aquí es como si tuviera un medio, ¿verdad? Acordaos que es lo mismo poner un medio x cuadrado que poner x cuadrado partido 2. Eso os pasa mucho. Acordaos que yo os hacía así para redondearos. Entonces es menos un medio, ¿vale? Extraigo la constante adelante para no liarme. Por, bajo el 4, ¿verdad? Este 4 baja. 4. X elevado a 4 menos 1, que es 3. ¿Bien? Voy a borrar aquí y ahora luego sigo, lo vuelvo a copiar. Ahora, sigo derivando. Esto de aquí sería 5 por 2, sería más. 5 por 2, 10, x. Ahora, la derivada de x, ¿cuánto era? 1. Y la derivada de menos 2, hemos dicho que desaparecía, ¿verdad? Las constantes. Pues esta es la derivada. Ya la tengo. ¿Vale? Darle a pausa y copiarla e intentarlo vosotros tranquilamente. Sobre todo, ojo con lo de las fracciones. Y vamos a explicar las dos últimas reglas de derivación que quiero que sepáis también hoy. La siguiente es la de la división. La división, por desgracia, no es tan bonita como nos gustaría. Igual que la de la suma sí, la de la división no es decir, pues si tengo la división de dos funciones, la derivada es f' entre g'. Error, ¿vale? Es una fórmula que tenemos que aprendernos qué es. La repetiremos 1000 veces. Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido del segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues vamos a ver un ejemplo. Imaginad que os pongo, igual a x cuadrado menos 3 partido de 3x menos 1. ¿Vale? Ojo, mirad lo que os he puesto aquí. Tiene que haber x. No me vale que pusiera 7x cuadrado partido 3. Porque esto creéis que es el cociente de dos funciones. No. Esto se consideraría como realmente que pone 7 tercios por x al cuadrado. ¿Entendéis por qué, no? Porque como os decía, hay que saber subrayar y decir, cuidado, que este número está acompañando a la x cuadrado. ¿Veis la diferencia entre esto y esto? Aquí sí que tengo una función arriba y otra función abajo, porque cada una tiene sus x. Entonces son casos diferentes. Con lo cual vamos a hacer esa derivada, ese ejemplo que os he puesto ahí. Sería, y' sería derivada de la primera función. Vamos a derivar esa función. ¿Cuál es la derivada? Sería, bajo el 2, ¿verdad? 2x, le bajo 1, o sea, le bajo 1 al exponente, 2 menos 1, 1. Y el 3, que la derivada queda 0. Ya he derivado esta función. Ahora, por la derivada la función de abajo sin derivar, la pongo tal cual, 3x menos 1. Sigo mi fórmula, menos. La primera función sin derivar, ahora esta no la toco, la pongo entre paréntesis, x cuadrado menos 3. Y ahora, ¿a quién le voy a hacer la derivada? Ahora la de abajo. ¿Que cuál es la derivada de 3x menos 1? Esto va a desaparecer y la derivada del 3x que va a ser 3, ¿verdad? Y todo esto partido de la de abajo al cuadrado. ¿La de abajo quién es? Esta de aquí. Pues sería 3x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Parece más lío del que, repito, derivo la de arriba y la multiplico por la de abajo sin derivar. Pongo un menos y ahora esta no la derivo y derivo la de abajo. Y abajo partido de esta elevado al cuadrado sin tocar. Y ahora hago mi cálculo. Ojo, esta de abajo nunca la desarrollo. Solo hago los cálculos de arriba, ¿vale? Para simplificar. Que os va a quedar y' igual a 2x por 3x, que queda 6x cuadrado, más, aquí sería un menos, perdón. A ver, menos 2x. Ahora, cuidado, este menos afecta a todo. Voy a hacer esta multiplicación y luego lo cambio todo de signo, ¿vale? Sería menos 3x cuadrado más 9. Todo esto partido de 3x menos 1 al cuadrado. Y termino, y esto me quedaría 6 menos 3, que queda 3x cuadrado, menos 2x más 9, partido de 3x menos 1 al cuadrado. Y ya no se hace nada más. Hasta aquí llega mi simplificación. ¿Vale?
Bien. Más cosas. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Pero este es para que lo hagáis vosotros. Darle al pausa, hacedlo y a ver si os sale bien. Os tiene que salir la derivada, os la pongo aquí una vez ya todo desarrollado. Tiene que salir 10x cuadrado menos 10x más 5 y abajo partido de 2x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, obviamente, porque la derivada hemos dicho que la parte de abajo al cuadrado. Vale, y ya lo último, chicos, imaginad que os dan una función elevada a un número. Es decir, que nosotros hemos visto que si nos dan igual a 7x al cuadrado, ¿verdad? Lo que hacíamos era, la derivada es, dejo el 7 y derivo esto de aquí, ¿verdad? Que sería 2 y x elevado a 1. Pero ¿qué pasa si en vez de darnos eso nos dan la derivada de 5x y todo, vamos a poner 5x cuadrado, elevado a 5, ¿vale? Pues aquí lo que está pasando es que tengo una función y aparte esa función está elevada a un número. Pues ¿cómo se hace esto? Siguiendo la misma regla, baja este 5 aquí adelante, quedaría y' igual a, esperad, voy a ponerlo en negro que si no, quedaría y' igual a, bajo el 5, por la función 5x al cuadrado, pero ahora en vez de elevado a 5, elevado a ¿qué? A 4, ¿verdad? Y al final hay que añadirle ahora la derivada de lo que hay dentro de esta función. ¿Cuál es la derivada de lo que hay ahí dentro? Pues ahora voy a derivarlo por otra parte. Sería 5 por 2, que son 10x. Y ahora ya hacéis los cálculos que necesitéis. El 5 por el 10 queda 50x y aquí queda 5x cuadrado elevado a 4. ¿Entendéis? Entonces, con este ejemplo lo que quería simplemente que vierais es que es lo mismo el paralelismo entre que nos pongan igual a x elevado a 3, que me pongan igual a 2x elevado a 3 elevado a 7. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la base es x y aquí la base es todo este número. Entonces aquí directamente decíamos que la derivada es y' igual a 3x cuadrado y realmente luego lo que habría que añadir sería por la derivada de la x, pero es que la derivada de la x que hemos dicho que era siempre un 1, entonces no se pone. Pero aquí la diferencia es que lo de dentro la derivada no es 1, entonces sí hay que ponerlo, ¿vale? Sería, repito, bajo este 7 delante, lo multiplico por todo esto elevado a 6 y luego por la derivada de lo de dentro. Vamos a hacer este ejemplo que os he puesto ahí en verde. Imaginad que os ponen este de aquí. Vamos a calcular su derivada. Sería, aquí tengo esto elevado a 6. El 6 baja abajo, los exponentes bajan. 6 por lo que tenía lo dejo como está, pero ahora elevado a 5. Y ahora lo multiplico por la derivada de lo que hay dentro. Vamos a derivar lo que hay dentro. ¿Cómo sería? Sería 5 lo dejo como estaba, por 3, por x elevado a 3 menos 1, que son 2. Y ahora, ¿puedo derivar el menos 1? ¿Cuánto da la derivada del menos 1? 0. Ya habría terminado. Y ahora simplemente es agrupar 6 por 5x elevado a 3 menos 1 elevado a 5 por 15x al cuadrado. Esto, cuidado que no lo podemos resolver, eso se deja igual, pero esto sí que lo podemos juntar con esto. Entonces esto me queda 90x elevado a 2 por, paréntesis, 5x elevado a 3 menos 1 elevado a 5. ¿Vale? Os pongo para que intentéis hacer dos ejercicios más. 2x elevado a 3 menos x más 1 elevado a 3, que repito, tenéis que hacer, tenemos una función elevada a un exponente. Y luego otro un poquito más difícil. Imaginad que nos pusieran esto de aquí. 3x menos 5 elevado a 4. ¿Vale? Pero ahora quiero derivar y tengo que tener en cuenta que lo que hay dentro que es una división. Ese es un poquito más difícil, ¿vale? Quiero que lo intentéis hacer. Os tiene que dar para que lo intentéis y luchéis si no sale. Este os tiene que salir x elevado a 7 por 12x menos 40, todo partido de 3x menos 5 elevado a 5. Lo vais a intentar hacer estos dos vosotros y los corregiremos juntos, ¿vale? Pero os hago un adelanto. Tengo que hacer en este, bajo el 4. Lo multiplico por todo esto, pero ahora elevado a 3.
Y por último, tengo que hacer la derivada de lo de dentro, teniendo en cuenta que lo de dentro es una división. Hay que hacer ahora esta regla de aquí. Intentarlo, chicos.